Bueno, vamos a ver, hoy es que además tenemos en vivo y en directo, aparte de a Barili, a Jiménez y a Arconada. Ya todos. Jiménez, Claro, Oye, claro. ya ha acertado. Claro, sí señor, me han dado una pista. Bueno, vamos a ver, Andrés, he visto la crítica, tu crítica de Furiosa, Mad Max. Hay que decir que Mad Max en su día fue una de las cosas sorprendentes. Sí, Yo creo que junto con la primera versión que hizo, bueno, nos ha quedado la frase famosa, he visto arder naves más allá de Orión y tal, pero Mad Max quizás es la que ha creado una estética más duradera, porque han pasado como 20 años de la primera o más. Sobre todo la segunda, la que hace Tina Turner, que ya ves que es un género, y sin embargo, por lo que has dicho en tu crítica, el problema es que el director, que es el mismo de la saga, bueno, que como que no escoge a los personajes. No, es decepcionante, porque además esta película no deja de tener a una figura que fue tan importante como la interpretación que hizo Charlize Theron junto con Tom Hardy, dos actores muy fuertes de Furiosa y su enemigo. Entonces yo siempre pensé, bueno, pues aquí hay una continuidad de las aventuras de estos dos salvajes, nunca mejor dicho. Los dos con trastienda. Claro, lo que pasa es que se llevaron tan mal que los dos se niegan a juntarse en cualquier tipo de proyecto. Con lo cual... Me encanta. Eso está muy bien. En cualquier tipo de proyecto. Sí, que dice, y eso es un argumento, siempre se dice económico. No, es que no se pueden ver. Claro, entonces como el señor George Miller no quiere soltar la gallina de los huevos de oro, porque son películas que dan mucho dinero, pues lo que ha hecho es irse a los orígenes de Furiosa. Para eso necesita 2 horas y media, Federico. De verdad que con 1 hora y media nos cuenta la peli y lo hubiéramos disfrutado mejor. Y sobre todo le hubiera dado un poco más de chicha. Porque el problema que tiene su protagonista, Anya Taylor-Joy, primero, que no se parece en nada a Charlize Theron. Bueno, casi nadie logra parecerse a Charlize Theron. Pero bueno, pero tiene que ser una mujer muy fuerte. Por mucha carita que ponga, no falta la carita. Es que su propio físico es una persona chiquitita, muy muñequita, muy pequeñina. Y luego, a Hemsworth, para hacerle de malo, pues le han puesto una nariz postiza que se ve a distancia. Y dices, ¿por qué? Pues déjale como está, ponle la barba y ya está. Pero Chris Hemsworth solo puede ser bueno. Claro, ¿verdad? Pues no, este es el malo. Es el malo. No, ellos hacen... Quieren cambiar de personaje y entonces... Pero es que lo estropean. Claro, ellos hacen lo que pueden. Pues bueno, nos cuentan los orígenes de la niña, que se me hacen eternos cuando es niña, que sale de un poblado idílico dentro del apocalipsis, donde tienen agua, tienen fruta, tienen cosas. Es raptada, la llevan a estas tribus de locos y descerebrados. La niña va a crecer ahí, pero siempre va a querer vengar a su madre, que fue a rescatarla y murió, y entonces en su venganza se va a encontrar con muchos malos y son peleas, y no hay más chicha. Y ella habla poco, o sea, la historia casi que no una hable, ventaja, entonces. Solamente, entonces tienes que ser una actriz con una potencia física tan fuerte para no hablar, que eso lo tiene Charlize Theron. Por eso me dicen, no puedes comparar. Digo, sí, claro que puedo comparar, porque me estás hablando de un personaje que ya ha sido creado y ya lo he visto. Si no hubiera hecho nada Charlize Theron y esta es la primera aventura de Furiosa, dice, pues bueno. Pero vale. la Sai, la chica de Harry Potter, por ejemplo, que son muy poquita cosa, pero tiene una fuerza. No, esta no tiene que te fuerza. captan enseguida. Es buena actriz, ¿no? pero yo creo que es actriz para las cosas que hace. En fin, totalmente decepcionante, Furiosa. Los fans, pues que vayan a verla. Si les da igual, con tal de que haya motos y ruido. Por cierto, yo lo vi en una proyección en donde no había forma humana de aguantar el sonido durante 2 horas y media. Me vibraba hasta la butaca, imaginaros. A mí, en bueno, serio, no, es vibrar. que es un problema en estas películas. A mí el sonido me parece un punto, problema terrible. El sonido te apabullaba, te molestaba. Vi una proyección terrible. Bueno, supongo que será la que se va a ver en los cines. No, claro, te empiezan a llegar anuncios a casa en el buzón, te los ponen de audífonos cuando cumples 50 años. Sí, ahora ya te sale en la tableta. Tableta. Los mayores de pronto 28 años tienen derecho a un audífono. Sepa usted las condiciones. Sí. Y luego entras y te venden una casa portátil. O sea, el mundo del marketing, de la inteligencia artificial, yo no he visto una cosa más idiota en la vida. Ni inteligencia ni artificial. Bueno, es una inteligencia artificial. Bueno, más que artificial, la palabra lo dice. Yo creo que no han llegado a concretarla, porque cada día es más tonta la publicidad.
Yo hasta lo la único nuestra. que sé es que cuando cumplí 50 años me llegó lo de los audífonos y también la primera llamada que recibí fue de los seguros de estos para que encargues tu propio entierro. De Decesos. Mira. Me llamaron por teléfono y digo, oye, mira, de verdad, o sea... Y la Cruz Roja. Y la Cruz Roja también. Sí, para atenderte en casa. Vestidos. es que es el antianuncio, o sea, te entran ganas de mandarlos a la mierda, ¿no? Hombre, la ¿no? Cruz Roja O sea, no, la Cruz Roja no, pero si yo no lo digo... otro, pero además Sí. en Madrid, que tiene la esperanza de vida más alta del mundo, hay, no sé si son 100.000 o 200.000 mujeres centenarias en la capital. O sea, nadie vive más que las mujeres de Madrid, olvídate del seguro. Bueno, es que dicen, claro, es que podemos organizar pues donuts, o sea, que pongan en el catering donuts, Sí. tortilla de patata y yo... Sí. viendo- ¿Y las flores? No, y pregunté, oye, ¿y sushi qué tal? Sí. Bueno, vamos a otra película del último verano. Es un remake de una película danesa que a mí me gustó mucho, que se llama Reina de Corazones, y cuenta lo mismo, lo único. La película danesa era, te tocaba, te sentías mal durante toda la peli ante lo que estabas viendo y tenía un final totalmente aplastante. Los franceses lo han suavizado, no se han atrevido. No sé por qué han hecho un remake, porque es una película europea, pero bueno. Era danesa la original. La original. Todo el mundo copia Tremendo. Dinamarca. Todo el mundo. O sea, es una cosa, la cantidad de versiones de esas series danesas al principio, que eran muy llamativas. Sí, Un sí. país que tiene menos habitantes que la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Dinamarca tiene 5 millones de habitantes y produce, crea y la copian. Bueno, pero ya en los últimos 20 años no ha dejado de producir. No, pues yo no sé por qué han copiado esta peli, pero bueno, sigue siendo igual de inquietante, aunque el final no es el final que necesita esta historia. Hablamos de un matrimonio más o menos feliz, ella es una abogada de éxito, él también tiene éxito, vive en un chalezazo, tienen 2 niñas, y va a ir a parar allí el hijo del primer matrimonio de él, un adolescente problemático, que no ha tenido mucha relación con el padre y que de alguna forma la madre le envía allí a ver si le reconduce un poco, tiene lazos afectivos con el padre, etcétera. Desde un primer momento este chaval, que es turbio, bastante turbio, se va a fijar en su madrastra y la madrastra se va a dejar querer. Sí. Querer hasta el límite, Sí. sin ningún tipo O sea, de... a lo Melina ni Mercury. problema. Lo que no va a permitir es que la manipule o intente hacer algo que ella no quiere. Y a partir de aquí empieza el gran problema. Y empieza el malestar del propio espectador a la hora de ver una historia tremenda. Por otro lado, que puede suceder Bueno, en cualquier que han momento. abordado los franceses en varias En varias hay varias películas. novelas Por de eso les Simenon, gustó, etcétera. Sí. Claro, por eso les gustó la Sí, historia sí. danesa. Y acabo con otra francesa terrible que se llama Se abre la veda, sobre todo porque creo que ya, Federico, hemos hablado tú y yo hasta la sociedad, de el campo, esa cosa idílica que no tienen los franceses, pero bueno, ellos inventan. El campo, la caza, qué bien se vive en casoplones del campo. La familia normal. Bellier. Bueno, pues se van al campo. Un matrimonio en la ciudad se va al campo a vivir. Qué estupendo, qué maravilloso. Un casoplón, como te digo, estupendo, con mucho terreno. Que cuando llegan allí, el terreno es coto de caza. Y a ellos no les gusta la caza. A todo esto no tienen ni idea de las reglas de la caza, ni idea. O sea, escriben como si me pongo yo a escribir, pero yo tengo más idea de cómo se mueven los cotos y cómo se mueven las cosas, como para que esté alrededor de un chalet. O sea, es algo ya que dices, ya lo de la casa Pero malo, si es lo que del es coto imposible, de caza es que peor. es ilegal hasta en Francia. Por eso te quiero decir. Y a partir de ahí se crea esta cosa burda de vecinos que van contra ellos que intentan luchar. Y dicen, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar? Yo durante el pase no vi ni una risa, ni una risa. Bueno, pues siguen llegando unas películas de estas burdas, Se abre la veda, absurdas entonces. y malas. Se abre la veda para no ir. Se cierra la veda. Se cierra la veda. En el Prado hay que ir, al Prado hay que ir. Al Prado. En el Sí. Prado hay que estar. Bueno, el Menudo museo... libro te has traído, Encarna. Sí, es Menudo el catálogo hecho por Javier Barón, que es el encargado, el conservador jefe de pintura del siglo XIX del Prado, y que además tiene una gran virtud. De las 300 obras de esta exposición, que está en 4 salas, las 4 salas temporales de Jerónimos,
las ocupa los 4 en 2 pisos. Lo digo porque hay mucha gente que llega al segundo y no ha entrado en el primero. Hay 2 pisos y los 2 están llenos. Y los 2 están llenos. Bueno, pues están las fichas de cada una de las obras que hay allí. Y eso es muy interesante, porque no es una cuestión de teoría. Bueno, la exposición que se inauguró esta semana se llama Arte y Transformaciones Sociales en España, 1885-1910. O sea, descriptiva. No es, allá nos fuimos, cómo nos morimos, no, descripción. Y lo que habla es de la época, a partir de 1885, en la que se acaba un poco la pintura de historia, esa que se hacía, romántica. La romántica y la de que se refería pues el testamento de Isabel la Católica, no sé cuántas. Bueno, y empieza, influido por el naturalismo francés, un más que realismo, naturalismo, y los autores que presentan sus obras para los concursos nacionales, al ser premiados en Francia con temas, digamos, casi fotográficos de una realidad cambiante, de industria, en el campo también, en la educación, etcétera, pues empiezan a premiar también esto. Y por lo tanto, eso luego pasa al Museo de Arte Moderno y al Prado. Con lo cual, en el Prado hay muchísima obra de esta época, por esa vía, pero aquí han pedido préstamos muchísimos, hasta las 300 obras. Y lo que hace es, por distintos ámbitos, cómo cambia en la sociedad, pero cómo lo refleja la pintura, no solo desde el naturalismo, sino desde el simbolismo, desde el impresionismo, desde parte expresionistas, por ejemplo, Darío de Regoyos está muy bien representado y está fantástico, hasta Picasso. Claro. Que vemos cosas naturalistas de Picasso. La primera pintura suya, que era a los 15 o 16 años, exacto, que es cuando le dan la comunión a un viejo obrero. Hay, ¿no? Sí, una escena de cama. Una escena de cama que es que gusta mucho, lo de la muerte, los accidentes y exacto. Tal. Pues ahí, como tú dices, como si lo hubieras dividido tú, hay del trabajo una parte, en el campo hay Sorolla, muy buenos en el mar, lo mismo también de Cataluña, del País Vasco, hay una representación muy grande. Las primeras representaciones de industrias, el trabajo de la mujer, las cigarreras, las del tabaco, incluso de Filipinas. Hay bastante fotografía y artes gráficas que están en una especie de gabinetes porque tienen que tener una situación especial. La religión, hay un cuadro que está estupendo, que pasa unas señoras vestidas de negro y arriba un ferrocarril, también de Darío de Regoyos, muy interesante. Las de la enfermedad, hay una muy conocida que se llama La autopsia, que aparece una mujer tenida y aún tiene corazón, que es de Simonet. Hay muy buenos cuadros relacionados con la medicina, con los estudios de medicina, con los hospitales. Con la época del culto a la ciencia. Exacto. De la muerte también. El apartado de la prostitución es impresionante, tanto en fotografía como en obra de Nonell, de Picasso, de Sorolla, etcétera. La emigración, la pobreza y la marginación que hay sobre toda esa parte pobre, hay bastantes catalanes que trataron mucho eso, las huelgas y, bueno, pues ya concluyo con este cuadro de Fillol, que es uno de los más representados, con Después de la refriega. Claro. Que es un cuadro espléndido del pintor Fillol, que aparece bastante y es uno de los mejores ejemplos. Bueno, pues recomendable y, como digo, también el catálogo estará hasta septiembre. Muy bien. A ver, yo os voy a hablar de teatro, pero también y sobre todo de un lugar que he descubierto la semana pasada, en el que nunca había estado, que es la Sociedad Cervantina, que es un espacio cultural que está en el mismo solar donde estaba la imprenta más importante del Siglo de Oro,
es decir, la imprenta que imprimió en 1605 la primera edición del Quijote. Y esto está en la calle Atocha de Madrid, en realidad detrás de lo que es la casa de Cervantes, en el barrio de las Letras, digamos. Sí. En la parte lateral está la casa de Cervantes y es un lugar increíble porque está, por un lado, entras y hay un patio de esos preciosos, como una especie de patio con un posible escenario donde imagino que hacen eventos. Sí, a lo Almagro, ¿no? En pequeñito. Sí, en pequeñito y menos bonito, ¿no? Pero vamos, sí. Y luego hay una pequeña sala de teatro, con el suelo de cristal, porque por debajo pasan, yo creo que parte de la famosa muralla de Madrid. Sí, la muralla mora, que se han empeñado, no vale nada, pero se empeñaron en conservarla. Puñeteros ladrillos. Bueno, ahí lo que pasa es que ahí realmente queda bien. Está copiado de Jerusalén. En Jerusalén, cuando vas en el cristal, pero es que debajo hay toda una vía romana. Toda una vía romana. Claro. Bueno, en este caso, la verdad es que hace gracia, entras en esta pequeña salita de teatro en la que yo no había estado nunca, y claro, pues ¿qué veo? Pues aquí veo Marcela, una canción de Cervantes, que es ese sexto capítulo, si no me equivoco, del Don Quijote, en el que Cervantes cuenta la historia de Marcela, que es una muchacha muy hermosa que decide, pues como quien se metía monja en aquella época, pues que no quiere casarse, no quiere nada de eso, y decide perderse en el monte y convertirse en pastora, con tan mala suerte que Grisóstomo, también un poeta joven, tal y cual, se enamora de ella. Ella le rechaza y él, como acto así y tal, se suicida. Y entonces, bueno, pues todos en el pueblo piensan que Marcela necesita castigo. Y ahí llega Cervantes con su fiel escudero y dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo que castigo? ¿Este señor se ha querido suicidar? Pues allá apenas. Esta señora quiere vivir a su aire, pues ¿qué culpa tiene de que se haya enamorado de él, de ella? Bueno, pues la verdad es que es una historia muy moderna, porque claro, es un concepto, como vemos Cervantes, como vemos en los clásicos. Como todos los clásicos. Como todos los clásicos que aguantan. Es que además la defensa de la dignidad de la mujer y del pobre es el siglo de oro, que es el catolicismo, pero si es que está todo hecho, la cuestión es haberlo leído. Y vemos, bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero un montaje creado por Celia Freijero, María Folguera y Dolera. Celia Freijero es la actriz que hace un poco todos los personajes. Es una actriz fantástica. Es una actriz fantástica, está ahí haciendo todos los personajes. Hay, por supuesto, un salto entre el presente y el pasado, porque la propia actriz interpela al público sobre el dilema moral que se plantea aquí. Y la verdad es que me ha parecido una sorpresa, un lugar precioso a conocer en Madrid y un montaje pequeño, bien hecho y que merece la pena ver. Os repito, en la Sociedad Cervantina, Marcela, una canción de Cervantes. ¿Hasta cuándo? Hasta el 26 de mayo. Muy bien. Muy bien, pues nos tenemos que ir hasta el lunes, pero este domingo vamos a hacer un programa especial para acompañar la manifestación contra el infame antisemita gobierno que padecemos. Sánchez, que ha reconocido ningún Estado palestino, porque no existe, ha reconocido una organización terrorista, jamás, y porque la vicepresidenta ha dicho que desde el río hasta el mar hay que acabar con todos los judíos. Entonces, ante este gobierno, qué menos que salir a la calle. Así que haremos un programa especial para contar esa manifestación que va a tener lugar en el centro de Madrid, en la Plaza de la Independencia. Y si no, nosotros hasta el lunes. A las 6. A las 6 en punto. Pásenlo bien.